Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos, cada fragmento hiriendo más profundamente que el anterior. El mejor regalo que podrías darme sería tu muerte. Mi hija Valentina estaba de pie en la puerta de la cocina, con su mano perfectamente manicurada, aferrada a su bolso de marca, el que le había comprado la Navidad pasada, su rostro contraído por una rabia que había visto crecer durante años, pero que me había negado a reconocer. Tenía 30 años, era guapa, culta y en ese momento totalmente irreconocible como la bebé a la que una vez acuné durante interminables noches madrileñas. Tenía 45 años y acababa de oír a mi único hijo desearme la muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me temblaban las manos al dejar la taza de café que sostenía, observando cómo el líquido oscuro se ondulaba como mi mundo, repentinamente incierto. Por un instante me pregunté si había oído mal. Quizás mi español me había fallado, aunque es mi lengua materna. Quizás la palabra murió, había sido en realidad otra cosa, cualquier otra cosa, pero la mirada de Valentina me reveló todo lo que necesitaba saber. Fría en calculadora, esperando a ver si me derrumbaba, como siempre lo había hecho antes. Witze, mi voz era apenas audible, pero algo en esas dos palabras hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Mamá, no quise decir, fuera de mi casa, save you. El portazo de mi apartamento resonó en las habitaciones, y me quedé sola en mi pequeña cocina de Barcelona, rodeada de la vida que había construido a base de sacrificio, compromiso y lo que siempre me había dicho a mí misma, que era amor incondicional. Esa noche no dormí. En vez de eso, me senté a la mesa del comedor con una botella de Rioja y 15 años de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y un libro de contabilidad que había llevado desde que Valentina cumplió 15 años. Las cifras contaban una historia que me daba demasiado miedo leer a la matrícula universitaria pagada íntegramente, mientras yo trabajaba turnos dobles como administrador de un hospital, la entrada para un apartamento de lujo cuando tenía 23 años, porque no podía vivir en un barrio normal, coches, ropa, vacaciones en Ibiza y Milán, la financiación para su boutique, que fracasó en menos de un año, el capital inicial para su segundo negocio, que abandonó a los 6 meses. La cifra total me revolvió el estómago, más de 200.0 euros, casi 15 años de mi sueldo, vertidos en un recipiente que, de alguna manera, había aprendido a despreciar la mano que lo llenaba. Pero no fue el dinero lo que me destrozó aquella noche, fue darme cuenta de lo que me había hecho a mí mismo, y peor aún, de lo que le había hecho a ella. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, la menor de 6 hermanos. Mi madre murió cuando tenía 12 años, y mi padre nos crió con mano dura y lengua aún más. El amor en nuestra casa era escaso, racionado como el pan en tiempos difíciles. Cuando descubrí que estaba embarazada a los 25, joven, soltera, con el padre ausente desde hacía tiempo, me hice una promesa a mi hijo: jamás se sentiría indeseado. Mi hijo lo tendría todo. Lo que no entendía entonces era la diferencia entre darlo todo y darlo con sabiduría. El padre de Valentina desapareció antes de que ella naciera. Piena no lo necesitaba. Trabajaba noches fins de semana, todos los días festivos. Mientras otras madres se tomaban un descanso para el café, yo hacía turnos extra. Le compraba los juguetes que otros niños envidiaban, la matriculé en los mejores colegios. Me aseguraba de que su ropa tuviera las etiquetas correctas. Cuando lloraba, lo consolaba. Cuando fracasaba, culpaba a los profesores, al sistema, a cualquiera menos a ella. Cuando quería algo, encontraba la manera de dárselo. Creía que estaba siendo una buena madre. Creía que estaba rompiendo el ciclo de escasez que había marcado mi infancia. En cambio, había creado a alguien que me veía no como una madre, sino como un recurso del que extraer. Las señales habían estado ahí durante años, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando le sugería pasar tiempo juntos, las llamadas que solo recibía cuando necesitaba dinero, el novio con el que salía desde hacía 3 años,
al que yo solo había visto una vez, las vacaciones que pasaba con sus amigas, mientras yo me quedaba solo, diciéndome a mí mismo que se merecía su juventud y su libertad. Pero esa noche, después de que me deseara la muerte, por fin comprendí la verdad. No la había amado. Había intentado comprar su amor, y al hacerlo, le enseñé que mi único valor residía en lo que podía ofrecerle. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Quiero revisar mi testamento, le dije. Y necesito cerrar varias cuentas. Durante las 2 semanas siguientes, realicé cambios sistemáticos. La tarjeta de crédito que le había dado a Valentina para emergencias, cancelada. Las transferencias mensuales que le hacía para ayudarle con los gastos, suspendidas. La cuenta de ahorros que había estado creando para sus futuros emprendimientos, transferidas a un fondo de jubilación a mi nombre. Reescribí mi testamento. El apartamento sería para mi sobrina Sofía, una chica tranquila que siempre me había mostrado amabilidad, sin esperar nada a cambio. Mis ahorros se repartirían entre un fondo de becas para madres solteras y un refugio para mujeres en Barcelona. Valentina recibiría el anillo de bodas de mi madre y el libro de recetas de mi abuela. Las únicas cosas mías por las que alguna vez había mostrado verdadero interés. Cuando le conté a mi hermana Teresa lo que estaba haciendo, se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. ¿Es tu hija? Exacto, respondí. Es mi hija, lo que significa que soy responsable de la mujer en la que se ha convertido. Y ahora mismo, lo más amoroso que puedo hacer es dejar de consentirla. Me temblaban las manos al decirlo, pero mi voz no flaqueó. Valentina llamó 2 semanas después, no para disculparse, ya había aprendido a no esperar eso, sino porque tenía que pagar el alquiler y la transferencia no había llegado. Hay un problema con mi cuenta, dijo, con la voz tensa por esa ansiedad particular que solo produce la presión financiera. No hay problema, dije con calma. He detenido las transferencias. Silencio. Luego, ¿qué quieres decir con que te detuviste? Quiero decir que ya no estoy financiando tu estilo de vida, Valentina. La explosión fue inmediata y espectacular. ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Acaso quería que se quedara sin hogar? Era una madre terrible, egoísta, cruel. Siempre supo que en realidad no la quería. Y así sucesivamente. Una letanía de acusaciones que había escuchado con variaciones durante años, palabras diseñadas para tocar cada fibra de mi culpa maternal. Pero algo había cambiado en esas 2 semanas. Quizás fue la claridad que se alcanza al tocar fondo. Quizás fueron las sesiones de terapia que había comenzado con el doctor Morales, quien me miró con dulzura y me dijo: María, no puedes salvar a alguien que se está ahogando, ahogándote tú misma. Te quiero, le dije a mi hija, interrumpiendo su furia. Te quiero más de lo que puedo expresar. Pero no voy a seguir participando en tu autodestrucción. Cuando estés lista para tener una relación de verdad conmigo, una basada en el respeto mutuo, no en transacciones financieras, aquí estaré. Colgué. Mi teléfono sonó 17 veces más ese día. No contesté. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y liberadores de mi vida. Había pasado 20 años definiéndome como la madre de Valentina, como su proveedora, como la solución a todos sus problemas. Sin ese rol, tuve que descubrir quién era realmente María. Empecé poco a poco. Me uní a un grupo de senderismo para mujeres mayores de 40. Todos los domingos hacíamos excursiones por las montañas a las afueras de Barcelona, y poco a poco empecé a compartir mi historia. Esperaba ser juzgada. En cambio, encontré comprensión. Otras 3 mujeres habían tenido experiencias similares con hijos adultos, que habían aprendido a verlas como cajeros automáticos, en lugar de personas. No estás sola, me dijo Carmen mientras recuperábamos el aliento en la cima de una montaña, con el Mediterráneo brillando a nuestros pies. Y no eres una mala madre. Eres una madre que está aprendiendo a amar mejor. Me apunté a un curso de cerámica, algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Mi primer cuenco era torcido y feo, y lo adoraba. Fui a conciertos, me uní a un club de lectura, empecé a estudiar italiano. Comencé terapia no solo para procesar las palabras de Valentina, sino también para comprender las heridas de la infancia que me habían llevado a buscar el amor a través de la provisión. Por primera vez en décadas, no estaba agotada. Mi cuenta bancaria fue creciendo poco a poco. Me compré cosas, no cosas caras, sino cosas que simplemente quería, porque sí. Una suave bufanda de cachemir.
entradas para ver flamenco en el Palau de la Música, un viaje de fin de semana a Lisboa con Teresa. Estaba aprendiendo a ocupar un lugar en mi propia vida. Valentina no se comunicó conmigo durante 4 meses. No voy a fingir que no me dolió. Algunas mañanas me despertaba buscando mi teléfono, luchando contra el impulso de saber si estaba bien, de transferirle solo un poco de dinero para aliviar lo que imaginaba que era su sufrimiento. Pero me mantuve firme. La doctora Morales me había ayudado a comprender que rescatarla de las consecuencias de sus decisiones no era amor, sino control disfrazado de cuidado. El verdadero amor a veces significa ver a alguien luchar, confiando en que tiene la fuerza para resolver las cosas. Entonces, un martes por la tarde de marzo, sonó el timbre de mi puerta. Valentina estaba de pie en el pasillo, y lo primero que pensé fue en lo diferente que se veía. Ya no llevaba su bolso de diseñador, reemplazado por un sencillo bolso de piel su ropa, aunque seguía siendo bonita. No era de las marcas de lujo que siempre había apoyado. Parecía cansada, pero había algo más en su rostro, algo que no había visto en años: humildad. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde 8 meses antes me había deseado la muerte. No se disculpó de inmediato, y me alegré. Las disculpas fáciles ya no significaban nada entre nosotros. En cambio, me contó sobre los meses transcurridos desde que le corté la financiación, cómo al principio se había enfurecido, convencida de que la estaba castigando, cómo se había quejado con sus amigos, solo para ver cómo su compasión se desvanecía al explicarles la situación, cómo finalmente había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo, algo que había evitado durante años, siempre con planes mejores. Cómo se había mudado a un apartamento más pequeño, con una compañera de piso. Cómo había empezado a ir a terapia, donde un terapeuta le hizo preguntas incómodas sobre su relación conmigo. No sabía valorar nada, dijo finalmente mirándome a los ojos, porque nunca tuve que trabajar para conseguir nada. Tú me lo pusiste todo tan fácil, mamá, y yo me convertí en una persona terrible por eso. No está mal, dije en voz baja. Perdí. Esa noche hablamos durante 3 horas. Hablamos de verdad, quizá por primera vez en años. Ella logró, me contó lo asustada que había estado cuando se acabó el dinero, lo enfadada, lo perdida que se sentía, pero también cómo poco a poco había empezado a descubrir quién era sin mi apoyo económico. Me ascendieron el mes pasado, dijo, y había un orgullo genuino en su voz. Me lo gané, John, y fue increíble. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, no porque hubiera conseguido un ascenso, sino porque finalmente había sentido la dignidad de ganarse algo con su propio esfuerzo. Lo siento, susurró, por lo que dije, por cómo te traté, por tomarlo todo y no darme nada a cambio. Lo siento muchísimo, mamá. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Pero, Valentina, también necesito pedirte disculpas. Te consentí demasiado. Te enseñé que el amor se trataba de dinero, de lo que yo podía darte materialmente. No te enseñé resiliencia, ni independencia ni autoestima. Estaba tan ocupado tratando de no ser como mi padre que olvidé enseñarte a valerte por ti misma. Nuestra relación hoy no es perfecta. La estamos reconstruyendo poco a poco, con cuidado, manteniendo límites incluso cuando son incómodos. Ahora, ella se hace cargo de sus propios gastos. Nos vemos para tomar un café, para pasear, para cenar los domingos, cocinando juntos en mi cocina. A veces pasan semanas entre visitas, y he aprendido que está bien. Ella tiene su vida, yo tengo la mía. El mes pasado, en mi 46º cumpleaños, me regaló un pequeño cuenco de cerámica que había hecho en un curso al que acababa de empezar. Era torcido e imperfecto, y cuando la miré entre lágrimas, sonrió. Pensé que podíamos ser imperfectos juntos, dijo. El mejor regalo no fue mi muerte. El mejor regalo fue aprender, por fin, lo que significa el amor verdadero, no el dinero, ni las posesiones, ni los sacrificios que engendran resentimiento, sino el respeto, la libertad de ser quienes estamos destinados a ser, incluso cuando es difícil. A veces, lo más amoroso que podemos hacer
es dejar de darlo todo. A veces, el mayor regalo es enseñar a alguien que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sin nosotros. Why a veces, lo más valiente que puede hacer una madre es salvarse primero a sí misma, confiando en que al hacerlo también está salvando a su hijo. Soy Marian, tengo 46 años, cancelé la financiación y al hacerlo me encontré a mí misma y a mi hija.